Hoy tenemos una enseñanza muy importante, que es una enseñanza para toda nuestra vida cristiana, y es una enseñanza que engloba lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Desde el momento mismo en que en la mente eterna del Padre y del Espíritu Santo se tomó la decisión de que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, descendiese a la tierra y diera su vida en sacrificio perfecto por nuestros pecados y a la vez iniciar el segundo pacto, el pacto nuevo y eterno, sellado con la bendita sangre de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros alcanzamos a través de este pacto que Cristo Jesús logró para nosotros? Pues un sinnúmero de cosas que vamos a ver. Y vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por el enorme privilegio que nos das de estar vivos, de estar sanos, de que nos estás sanando. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa, alabando y bendiciendo el nombre de tu amado Hijo Jesús. Y hoy te pedimos, Padre, que esta enseñanza del pacto de paz traiga para nosotros iluminación, de tal manera que tengamos convicción de todas aquellas cosas a las que tenemos derecho por causa del enorme sacrificio de nuestro amado Señor. Te pedimos que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y para ponerla por obra en nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 11 de la mañana, hora de Nueva York y de Ottawa, siendo las 5 de la tarde, hora de Londres y del Reino Unido, siendo las 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, siendo las 7 de la noche, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con la enseñanza El Pacto de Paz. Y los hijos de Dios repetimos el Pacto de Paz. Y vamos a ir a la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 6. Versículos 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y los hijos de Dios decimos: te alabamos, Señor. Bueno, realmente la carta a los Hebreos no es una porción de las Escrituras sencilla. Yo creo que la carta a los Hebreos junto con el libro de Apocalipsis son los libros que tienen un fondo más profundo que nosotros necesitamos escarbar. La Biblia es un libro de pacto, y los hijos de Dios repetimos: la Biblia es un libro de pacto que revela a un Dios de pactos. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vemos a Dios llevando a cabo lo estipulado en su pacto a favor de su pueblo. Dios no puede romper el pacto. Alguien diga: Dios no puede romper el pacto. Dios es fiel y leal a su pueblo. Podemos confiar y depender del pacto de Dios porque Él está comprometido con sus promesas. Cuando Dios primero estableció su pacto con el hombre, no pudo jurar por ninguno mayor, así que juró por sí mismo. Un pacto es un acuerdo, y un pacto bíblico es un acuerdo entre Dios y el hombre. La palabra pacto, en su traducción hebrea, es berit, brit o berit, que significa tratado, convenio, acuerdo entre dos partes. Y la primera vez que se menciona como tal fue en el pacto de Dios con Noé. El pacto es un acuerdo solemne entre dos partes e implica una variedad de responsabilidades. Dios entra en pacto con los hombres. El hecho de que el gran Dios entrara en una relación con los hombres a través de un pacto es maravilloso. Nos dice la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos
la promesa del Espíritu. Mis amados hermanos, la bendición que Dios dio a Abraham es la bendición más grande de la Biblia. Y esta bendición que Dios dio a Abraham nos recae a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde vemos cómo el Antiguo Testamento se enlaza con el Nuevo Testamento. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento viene a dar a nosotros en el Nuevo Testamento por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que nos dice Gálatas 3:14. Que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles por medio de Cristo Jesús. Y pues esta bendición que Dios le dio a Abraham fue mucho más grande que lo que parece a simple vista, porque a simple vista pues vemos que la bendición fue una bendición material. Básicamente tierra y prosperidad económica. Pero como lo vemos en este pasaje, nos damos cuenta que la bendición era mayor que el aspecto material, sino que alcanzaba nuestra parte espiritual, y es la bendición del Espíritu Santo. El pacto de Dios con Abraham fue establecido con el propósito de traer salvación y bendición a las naciones. También el pacto de Dios con Israel fue para traer al Mesías al mundo. Y esa es la razón por la cual el pueblo de Israel hasta el día de hoy está esperando la venida del Mesías. No han podido reconocer, porque sus ojos se encuentran velados, que el Mesías ya vino en la persona de Jesús de Nazaret. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículo 13, que nos dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. El nuevo pacto es un pacto de paz, dicho en la forma hebrea, un pacto de shalom, y los hijos de Dios decimos shalom. Y alguien diga: shalom es paz. Shalom es paz. De modo que este es un pacto de paz. Cristo es nuestra paz. Cuando la salvación llega a una familia, la paz de Dios, la shalom paz, también viene. A menudo asociamos la palabra shalom con paz, pero la paz por la que Cristo fue a la guerra en la cruz del Calvario es un tipo de paz completa e integral. Shalom quiere decir plenitud, solidez, bienestar y paz. Shalom también cubre las relaciones con Dios y con la gente. Shalom cubre todo lo que te concierne a ti y a tu familia. Los pensamientos de Dios respecto a ti, la paz y prosperidad de tu familia son mucho más grandes de lo que puedas imaginar. Es su deseo bendecirte
y prosperarte, darte su gracia, favor, bondad, bendición, benignidad, gozo, prosperidad, salud, oportunidad y avance que puede venir sobre tu casa. Dios desea traer su shalom, paz a tu hogar. Démosle gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muchas casas están llenas de otra cosa, de pleitos, de confusión. Otras están llenas de alcoholismo, de drogadicción, de división, depresión, tristeza, enojo, divorcio, separación y amargura. Pero ese no es el plan de Dios. Muchas veces hemos meditado que uno de los regalos más grandes que Dios le pudo dar al hombre es el matrimonio. El matrimonio, después del Señor Jesucristo, es el regalo más grande que Él nos pudo dar. De hecho, el libro de Génesis nos dice que nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. Cuando leemos el libro de Job, nos damos cuenta cómo su esposa era exactamente lo opuesto. Hay una ayuda idónea. Pero el propósito de Dios es que nuestra esposa sea esa parte fundamental que necesitamos. Y Dios Todopoderoso planeó nuestro matrimonio y nuestra familia como una fuente de felicidad y de paz. Isaías 54:10 nos dice cómo Dios prometió un pacto de paz. Nos dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Y oiga esto, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Este es un versículo muy precioso y es una rema. En realidad, cuando nos toca leerla, para cada uno de nosotros que estamos leyendo ese versículo, es una palabra rema. Israel jamás caminó en ese pacto de paz consistentemente, porque continuaban violándolo. El mayor periodo de paz sucedió bajo el rey Salomón, cuyo nombre de hecho significa paz. Durante un periodo de 40 años, Israel vivió bajo esa promesa de Shalom. Pero entonces, como sabemos, Salomón buscó otras mujeres, se casó con otras esposas y tomó parte en la idolatría. Y hubo una brecha en el pacto que Dios había establecido. No podemos comprender cómo el hombre de quien Dios dice que es y ha sido el hombre más sabio que ha pisado la tierra, no se conformó con tener una multitud de esposas, que algunos dicen que hasta 1000 esposas tuvo Salomón, sino que, como su padre David, puso sus ojos en las mujeres ajenas.
y puso sus ojos en las mujeres extranjeras. Y esta es la razón por la que Dios prohíbe los matrimonios en yugo desigual. Cuando un creyente, ya sea judío o cristiano, se casa con una persona que no es judía, siendo judío, o con una persona que no es cristiana, siendo cristiano, se está casando en yugo desigual. Y Dios prohíbe este yugo desigual porque lo que va a ocurrir es que la persona no creyente va a arrastrar al creyente a su idolatría. Y eso fue lo que ocurrió con Salomón. Esas mujeres no creyentes lo llevaron a la idolatría, y con eso todo el pueblo fue afectado y hubo una brecha en ese pacto que Dios les había dado. La paz y este shalom provienen de Dios. Solamente Él puede darla y quitarla. También tenemos la opción de ser bendecidos por caminar en pacto con Él, o desactivarlo por no caminar en pacto. Dios dice en Isaías 45, versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y Dios le prometió a Israel que si guardaba sus mandamientos, les daría esa shalom, pero no escucharon. Sin embargo, Dios tenía un plan que restauraría a Israel. Y ese plan se extendería a toda la humanidad. Y aquí es donde viene otro pasaje de la palabra que no podemos entender cómo el pueblo judío no lo ha podido comprender hasta el día de hoy. Dios ya había prometido un segundo pacto desde el Antiguo Testamento. Y nos dice el libro de Jeremías, en el capítulo 31, en los versículos 31 al 34, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Alguien diga nuevo pacto. O sea, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué dice que dijo? Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo.
Aquí vemos la diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. Primer pacto que trataba de cosas materiales, el segundo pacto que habla de las mismas cosas materiales, más de cosas espirituales. Y el Señor Jesucristo nos dice en la inauguración de la Santa Cena, este es el nuevo pacto, haciendo referencia a Jeremías, cuando nos dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Bueno, ese pacto fue el pacto que se celebró durante la Santa Cena. Y ese pacto lo hacemos nosotros con Dios cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Muchas veces nos falta decirle a la persona a la que le estamos testificando que al momento de recibir a Cristo, en realidad está haciendo un pacto, un tratado, un convenio, porque eso es verdaderamente lo que es recibir al Señor Jesucristo, hacer un nuevo pacto, hacer un pacto con Él. La única manera en que una persona puede experimentar la verdadera paz de Dios es a través de su Hijo, el Príncipe de Paz. Jesús vino predicando el Evangelio de la paz, o el Evangelio de la Shalom, el Evangelio del reino. Así que tenemos que arrepentirnos y recibir el Evangelio de la paz. Tú estás bajo un nuevo pacto cuando aceptas el sacrificio de Cristo y sujetas tu vida bajo la autoridad de Dios. Pero cuando una persona rechaza a Cristo y su sacrificio, en realidad está también rechazando el nuevo pacto y la paz que está buscando, así como los hijos de Israel la rechazaron cuando Jesús vino a la tierra. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículos 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y eso ocurre hasta el día de hoy. Jesús lloró sobre Jerusalén, porque sabía que si lo rechazaban, no solamente lo estaban rechazando a él como persona, sino estaban rechazando el nuevo pacto que Dios quería establecer con ellos. Dios sabía que el enemigo construiría una trinchera a su alrededor y los asediaría por todos lados, y que no dejaría piedra sobre piedra. Y eso ocurrió en el año 70, cuando las tropas del general Tito invadieron la ciudad de Jerusalén, la destruyeron el templo, destruyeron todo, y como profetizó el Señor Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra. Dios estableció un pacto para poder bendecirnos.
Cada uno de nosotros necesitamos comprender que Dios quiere bendecirnos. Él es el Dios de paz. Él es Jehová Shalom. Él es el Señor nuestra prosperidad. Pero Israel no pudo ver lo que estaba justo frente a sus ojos y lo perdieron. Así es que ahora esta bendición le pertenece a la iglesia del nuevo pacto. Heredamos la promesa de Shalom, que es prosperidad, favor, paz, salud y seguridad, porque hemos entrado en un nuevo pacto con Dios a través de la sangre de Jesús. Y lo que Israel no pudo recibir en lo natural, nosotros lo recibimos en el Espíritu. Ahora te pertenece a ti y a tu familia. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Si nosotros quisiéramos sintetizar cuáles son las promesas de Dios, las podríamos clasificar en salvación, sanidad, liberación y todo tipo de bendiciones. La primera promesa de Dios es la salvación. Y ya que somos salvos, entonces viene junto con ella la sanidad, la liberación y la bendición. Y eso es lo que encierra el segundo pacto, el pacto de paz, el pacto que el Señor Jesucristo selló en la cruz del Calvario. Pacto significa fidelidad. Dios no bendice a la gente así como así. Estar en pacto con Dios es un contrato o una promesa de su paz, seguridad, favor, protección, salud y prosperidad. Y Dios no rompe sus promesas, ni se retracta de su palabra. Vamos a leer Números 23:19. Algunos lo sabemos de memoria. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente. Nos dice la palabra del Señor que este pacto, este segundo pacto, viene a todos aquellos que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal. Nos dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. Ahí es donde está la Shalom. A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, a quien le es dada la paz. Bueno, como nos damos cuenta aquí en este versículo, la paz no es para cualquiera, sino para aquellos que hemos sido llamados a ser santos. Los santos poseemos el reino de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿eres tú uno de estos santos? ¿Has hecho verdaderamente a Jesucristo tu Salvador y tu Señor? Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor, tú has entrado en este segundo pacto, el pacto de paz, el pacto de sanidad, el pacto de prosperidad y sobre todo el pacto de salvación eterna.
Es muy triste ver cuando un judío muere y que el rabino, junto con otros de sus discípulos, oran por la persona fallecida y oran para que Dios quiera que pueda entrar a la gloria. Es una cosa terrible. Es lo mismo que proporciona cualquier religión, la inseguridad de la salvación eterna. Solamente la fe en Jesucristo nos da la seguridad de la salvación. Todas las religiones no pueden prometer la salvación eterna del alma, incluyendo el judaísmo. Como les decía, su oración cuando fallece un judío es para que Dios quiera que pueda entrar en el cielo. Igual que las misas que se hacen, las 9 misas que se hacen después de que un católico fallece, es para tratar de lograr que esa persona pase del purgatorio al cielo. Solo el cristianismo, solo la fe de Cristo nos da la seguridad de que al morir cerramos nuestros ojos en la tierra y los abrimos en la presencia de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando un creyente muere, muere para los que estamos en la tierra, pero para Dios está vivo y está en su presencia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Ser santo según la Biblia no significa que seas perfecto. No significa que no cometas pecados. Significa que tienes una nueva manera de vivir. Que no vives un estilo de vida pecaminoso. En el Nuevo Testamento, los santos caminaban en un nuevo nivel de santidad. No eran mentirosos, no eran borrachos, no maltrataban a la gente. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, la prosperidad te pertenece, no por algo que tú hubieras hecho, sino por lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Este es el pacto de sangre. Y todos tenemos muy claro la tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De modo que el apóstol San Juan nos da testimonio de esta bendición que Dios nos da a través del segundo pacto. La paz es la marca distintiva del reino. Dios nos ha dado su pacto de shalom, su pacto de paz, y no se retractará. La paz es el resultado de la llegada del reino. La Biblia en el Antiguo Testamento promete que las espadas se volverán en arado y las lanzas en hoces. En lugar de adiestrarse los hombres para la guerra, caminarán en paz. No es la voluntad de Dios que tu familia sea destruida por contienda, división, amargura y odio, porque la paz de Dios puede gobernar tu familia.
Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de Shalom. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito sea el Señor. De nuevo nos encontramos con un pasaje que claramente nos muestra que iba a venir alguien, que iba a nacer alguien, que iba a ser Padre eterno y a la vez el príncipe de paz. Y si nosotros analizamos cada uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo, veremos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo podría ser este niño Padre eterno y al mismo tiempo el príncipe de paz? La única manera era de que fuera Dios hecho carne, el Padre eterno y el príncipe de paz. Y este pasaje es clarísimo, de modo que todo judío pudiera entenderlo. Pero recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, cómo el velo está echado sobre el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Porque nos dice que aún ahora, cuando leen a Moisés, cuando leen el antiguo pacto, el velo está puesto en el corazón de ellos. Tremenda palabra de nuestro Señor. Cada creyente necesita una revelación de la fidelidad del pacto y de la misericordia de Dios. Tus oraciones, súplicas y peticiones serán presentadas con fe y sin duda, porque entiendes que tienes un pacto con el Señor. Entiendes que tu sanidad, oiga esto muy bien, tu sanidad y liberación no se basan en lo que haces, se basan en el pacto, en la misericordia divina del pacto. Cuando te levantas en oración pidiendo sanidad, bendición y favor por tu familia, tendrás un nuevo nivel de autoridad y fe, porque entenderás que estamos bajo un nuevo pacto. Nos dice el Salmo 68, versículo 19, bendito el Señor. Alguien diga bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Qué hermoso versículo de la palabra. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Bendecir significa invocar favor divino sobre alguien, dotar de felicidad, prosperidad o cosas buenas. El Señor, a través de su pacto, quiere derramar bendición.
y beneficios en tu familia. El pacto de paz significa que tus hijos serán enseñados por el Señor. Demos gloria, honra y alabanza. Bendito sea Jesucristo. Que tus familiares que estén lejos experimentarán la paz de Dios. Que la presencia de Dios se manifestará en tu familia. Bendito sea el Señor. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestro shalom. El nuevo pacto está basado en la obra terminada de Cristo. Y cuando la salvación entra a una familia, la bendición de paz llega con Él. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Es increíble, pero la salvación entra por una persona a una familia. Una persona que recibe al Señor Jesucristo y esa persona empieza a compartir la palabra a su esposa, esposo, a sus hijos. La salvación entró por una persona en la casa y se establece en ese hogar. Bendito sea el Señor. Y entonces esa familia trascenderá en otra familia, en otra familia, en otra familia, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, porque uno de sus antepasados recibió a Cristo como su Salvador y su Señor. Qué bendición tan grande que la salvación pueda entrar a una familia por una persona, y esa persona eres tú que me estás escuchando, que me estás oyendo. Tú eres la persona por la cual entra la bendición a tu familia, a tu casa, por una sola persona. Cristo es nuestra paz. El Señor prosperará a tu familia porque Él se deleita en nuestra prosperidad. Jesús es nuestro pacto. Alguien diga: Jesús es nuestro pacto. La salvación a través de Jesús puede echar fuera todos los demonios que haya en nuestra familia. A medida que los individuos de la familia aceptan a Cristo, la liberación viene a la familia y las fortalezas demoníacas son rotas. Las maldiciones generacionales se rompen y los espíritus generacionales son echados fuera, porque Cristo es nuestra paz. Demos gloria, honra y alabanza. Uno de los versículos que más bendición nos ha traído el Señor es Gálatas 3:13. Es un versículo que generalmente invocamos cuando estamos orando por sanidad o por liberación. Cristo nos redimió, que quiere decir nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. El Señor Jesucristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos librados de las maldiciones generacionales del Antiguo Testamento. Esas maldiciones que andábamos cargando
de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros ancestros, por pecados de idolatría, de brujería, hechicería, curanderismo. Oiga, no hay familia a la cual no le hayamos testificado, que no hayamos encontrado que en su pasado hubo por lo menos idolatría por pertenecer al catolicismo. Y de ahí en más, hechicería, curanderismo, ocultismo y satanismo. Todo eso es cancelado cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya las maldiciones del antiguo pacto ya no son vigentes para nosotros, pero tenemos que apropiárnosla. Tenemos que apropiarnos que esas maldiciones ya no tienen efecto en nuestras vidas. Jesús vino para que a través de Él tú y tu descendencia tengan acceso a las bendiciones que Dios dio a Abraham. Así es que no hay duda de que estas son para ti y para tu familia. Si estás en Cristo, estás en pacto con Dios. Tú eres el heredero de las bendiciones del pacto de Abraham. Solamente hay dos posiciones: o estás en Adán o estás en Cristo. Si estás en Adán, estás bajo el antiguo pacto, bajo condenación y bajo el infierno eterno. Si estás en Cristo, estás en salvación y con la seguridad de la salvación eterna. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Cada persona que nace en este planeta, nace en Adán, nace posicionalmente en Adán. Y al estar en Adán, está bajo condenación. Solamente al hacer a Jesucristo nuestro Salvador, es que cambiamos de estar en Adán a estar en Cristo, de dejar el infierno eterno para ir a la salvación eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo. Démosle gloria, honra y alabanza. Vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, en esta hora queremos darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de conocer que ya no estamos bajo el antiguo pacto que merecía la condenación eterna para todos aquellos que trataban de seguirlo, sino que nos has llamado a un nuevo pacto por medio de Jesucristo, por medio del cual tenemos la garantía de la salvación eterna. Gracias te damos, Padre, porque no tenemos que andar divagando como todos los seres humanos, con dudas, con temores, y que a la hora de la muerte se convierten en verdaderos terrores ante la inseguridad del destino eterno. Gracias te damos porque en Cristo tenemos la seguridad de la salvación. Y gracias porque juntamente con ese grandísimo regalo, tú nos has dado la sanidad de nuestro cuerpo y nos has dado la liberación y la bendición
en todas las áreas de nuestra vida. Padre, te pedimos que nos des la gracia de entender todo lo que se refiere a este segundo pacto, para que nuestra vida sea una vida de tranquilidad, de paz y de gozo. Ayúdanos, Señor, bendice a nuestras familias, y si hay alguien en nuestro hogar que todavía no ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, te pedimos que tu gracia abundantísima toque su corazón y su vida para que entre bajo este segundo pacto, que es un pacto de paz y seguridad. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, Dios tiene otra vida para usted. Una vida de paz, una vida de sanidad, una vida de gozo, una vida de prosperidad. Pero todos los seres humanos nacemos fuera de ese pacto. Necesita entrar a Él y solamente hay un camino, y ese camino es Jesucristo, ya que Él nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entregue su vida al Señor Jesucristo y su vida será transformada, y su familia también.